Muchas bendiciones, hermanos. Le damos la gloria al Señor por un encuentro más, por un momento más en donde glorificamos, honramos, le damos la honra, la gloria al Señor, a pesar de todo lo que puede haber pasado en nuestra vida, a pesar de las situaciones que podemos estar viviendo y que podemos estar pasando. Siempre hay en nuestro corazón ese sentido de querer glorificar, alabar, bendecir el nombre de nuestro Dios y entregarle a Él toda la alabanza y la adoración. Vamos a orar y vamos a colocar delante de la presencia del Señor nuestras vidas. Coloque delante de la presencia del Señor su hogar, coloque delante de la presencia del Señor todas sus ansiedades, sus necesidades. Tal vez usted está pasando por situaciones difíciles, está pasando en este momento por situaciones de dolor. Y hoy el Señor quiere hablar a su vida. Hoy el Señor quiere que usted tome esta palabra y la bendiga en cada uno de sus vidas y el Espíritu Santo de Dios se glorifique en bendición. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das en este día, Señor, de poder llegar delante de tu altar, traer, Señor, nuestras vidas y colocarlas, Señor, en adoración para ti, alabanza y gloria de tu nombre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y te damos toda la adoración, toda la gloria, Señor, que solamente tú mereces y que eres digno de recibir en este momento. Padre, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, te lo ruego, y llénala de tu presencia en este momento, oh Dios de la gloria, y que cualquier situación, cualquier circunstancia por la que estamos pasando, Señor, de tristeza, de dolor, de amargura, Señor, sea llevada a ti, Señor, en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra, por el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero comenzar en esta mañana con un consejo o una advertencia, tal vez, que da el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12. Aquí, en esta palabra, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuerde que esta es una epístola pastoral, y le está escribiendo a este joven pastor, le dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En estos momentos en que el mundo se está debatiendo en el dolor y en la tristeza, y pareciera que Dios no escucha la oración de muchas personas, se levantan muchas voces que hablan y dicen: ¿cómo puede ser que un Dios que es todo amor, que es todopoderoso, permita el sufrimiento en la tierra? Algunos otros dicen: ¿será que no puede Dios intervenir y crear un mundo donde no exista el sufrimiento? ¿Será que Dios no puede hacer desaparecer el dolor? Estas son preguntas que son difíciles, pero también son muy comunes en estos tiempos. Y para entender o dar respuesta a alguna de las grandes preguntas en torno a este tema, debemos nosotros siempre de mirar el plan global de Dios, que está detallado en la Biblia desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Y para comenzar, Dios creó el mundo sin sufrimiento. Eso nosotros lo sabemos. Este era el cielo y la tierra antes de la caída del pecado. Todos los ángeles y todo lo que había creado vivía en armonía, en paz con Dios, había alegría, había perfección. Y eso era exactamente lo que Dios quería que fuera. Pero nosotros sabemos que Satanás, uno de esos ángeles que quiso usurpar el trono de Dios,
optó por ir en contra de esto y hacer las cosas a su manera. Se exaltó a sí mismo y se imaginó que podía ser igual e incluso pensó que podía ser mejor que Dios. Y allí fue el primer pecado, el cual causó la separación entre Dios y Satanás. Y el camino de Satanás estaba fuera de la bendición de Dios y por tanto quedó en maldición. La creación de Dios era perfecta y Dios había colocado a Adán y a Eva y recibieron algo muy hermoso, que fue una voluntad libre. Sin embargo, ellos eran puros, nosotros lo sabemos, porque conocemos el relato que está en las Escrituras, y así nos lo dice. Ellos tenían ese contacto directo y comunión con Dios, pero Satanás, que estaba lleno de maldad y quería destruir esa armonía, pensaba que si las personas tenían la opción de elegir, preferirían el pecado en lugar de obedecer a Dios. Dios podría simplemente haberle encerrado e incluso haberle obligado a cambiar de opinión. Pero Dios es un Dios respetuoso por la libre voluntad y el libre deseo de cada uno de sus seres, incluso la voluntad de aquellos que optan por desobedecer. Es así como, en lugar de obligar a Satanás a regresar a la luz, Dios tuvo que hacer manifiesto que el camino del pecado solo conducía al sufrimiento. Y por eso es que nosotros estamos viendo un mundo en el cual hay una característica común en todos los pueblos de la tierra, y es el sufrimiento. Pero viene ahora la segunda parte. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios? No hay una respuesta fácil tampoco para esto. No hay ningún versículo en las Escrituras que conteste directamente esa pregunta. Pero cuando nosotros revisamos la palabra, las Escrituras, podemos encontrar una serie de razones por las cuales los hijos de Dios sufren. Y en esta mañana me gustaría compartir con cada uno de ustedes y que las miráramos de una manera sencilla, clara y objetiva. En primer lugar, el pueblo de Dios sufre por nuestra propia insensatez y pecado. Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 20, nos dice lo siguiente: pues, ¿qué gloria es si pecamos, sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esa es, podríamos decir, una de las primeras razones por las cuales sufrimos como hijos de Dios, e incluso siendo hijos ya maduros. Y es nuestra propia insensatez y a veces también nuestro propio pecado. Y aquí el apóstol Pedro está mencionando directamente al pecado, que significa errar al blanco, que uno no ha podido lograr el objetivo, que ha perdido esa dirección. Y el apóstol Pedro dijo que no había ningún mérito en ello, porque estamos sufriendo por actuar de una manera insensata. Hoy en día nosotros estamos viendo a muchos creyentes que están actuando de manera insensata, que están actuando como las personas que están en el mundo. Hay creyentes que no creen en esto que estamos viviendo, que dicen que esta es una conspiración de los Illuminati, que el virus fue creado, que fue puesto para acabar con las personas. Tienen cantidad y se dejan llevar por innumerables
y variadas teorías que se han lanzado. Puede que alguna de ellas sea verdad, yo no voy a debatir eso en este momento, pero lo único que nosotros sabemos es que esto es algo real, es algo que está matando a la gente, es algo que está afectando a las personas, es algo que está acabando con la humanidad y que nosotros tenemos que cuidarnos. Muchas personas dicen, no, es que yo soy hijo de Dios y me cubro con la sangre de Cristo. Eso está muy bien. En alguna oportunidad yo escuchaba a una abuela que le decía a la nieta, no se vaya para allá, que se cae y se golpea y después viene aquí llorando. Y ella decía, no, abuela, yo no me voy a caer porque yo me cubro con la sangre de Cristo. Pues está bien que la niña haya desarrollado esa fe y la sangre de Cristo es poderosa. Hay poder en Jesús, gloria a Dios, yo lo creo, lo confieso en todo momento, pero la palabra del Señor nos manda a nosotros a ser sensatos. En el libro de Mateo, el Señor Jesucristo dice que todo aquel que oye las palabras y las cumple, lo compara con un hombre sensato, con un hombre que ha construido su casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Nosotros colocamos y construimos nuestra casa sobre Cristo Jesús, pero no podemos ser temerarios. No es el hecho de que yo no creo, no es el hecho de que no existe, no es el hecho de que eso es una confabulación, que eso es algo que fue creado. No, el hecho es que es algo real. El hecho es que hay muchas personas que están muriendo. El hecho es que hay muchas personas que están sufriendo debido a esta situación. Segundo lugar, también está por adoptar una posición a favor de la verdad y la justicia. Vamos a primera de Pedro otra vez en el capítulo 3, versículo 14. Nos dice aquí el apóstol Pedro, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Miren que esto es muy importante. Nosotros podemos estar sufriendo por nuestra propia insensatez y pecado, o también podemos estar sufriendo por adoptar una posición a favor de la verdad y la justicia. Y es muy importante, hay muchas personas que han sufrido por mantener una posición allí. Han sido esos creyentes que se han mantenido siempre firmes y que han optado por mantenerse en esa situación constante siempre en cuanto a su fe y siempre han optado por la fe y la justicia. Si usted se permanece firme por la verdadera justicia, la palabra del Señor nos dice que va a sufrir, como ocurría con los creyentes de la iglesia primitiva, a los cuales el apóstol Pedro les estaba escribiendo. Recuerde la situación que estaban ellos pasando. Ellos estaban en un estado de persecución, estaban viviendo en uno de los momentos más tristes, más abruptos de la historia de la era cristiana, con un rey loco, con una persona, un emperador loco que quería destruir muchas cosas. Muchas personas hoy en día pueden dar testimonio de ese principio. ¿Por qué? Porque muchas personas han tomado deliberadamente una posición a favor de Dios y han sufrido por ello. Sin embargo, podemos caer en la insensatez. Mire el primer punto, en la insensatez. O estar equivocados en este tema del sufrir por nuestra fe cristiana. Por ejemplo, hay el caso de una persona que cuenta que él donde trabajaba, todos eran sus enemigos porque él se había mantenido firme a favor de Dios. Pero resulta que otra persona que era cristiana y que era uno de los principales, de los jefes de esa empresa, decían que este hombre se había dedicado a predicar el evangelio en horas de trabajo y que no había dejado o que no dejaba trabajar
a los otros y desarrollar bien su trabajo. Porque es que nosotros no podemos de pronto por querer llevar esa posición, ser allí esas personas que están firmes en su fe y querer llevar y compartir la palabra del Señor, entonces vamos a actuar de manera insensata. Yo no puedo decirle a las personas, ni puedo decirle a los hermanos, ni puedo en estos momentos decirle a ustedes que usted tiene que irse a predicar, tiene que irse a llevar la palabra. En el día de ayer, los jóvenes exploradores querían hacer una actividad en la fundación con los niños, pero les dijimos que por favor no lo hicieran con ellos porque allá también hay un foco de infección y es peligroso para ellos y pueden correr riesgos en estos momentos también al estar allí. Entonces, mire mi hermano, nosotros no podemos pensar que vamos a sufrir por Cristo, pero entonces adoptar una posición que no sea verdadera y conforme a lo que estamos viviendo. En tercer lugar, podríamos decir que sufrimos por el pecado de nuestras vidas. En 1 Corintios, en el capítulo 11, en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 31, el apóstol Pablo hace una recomendación. Él dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando nosotros leemos el contexto de allí, vemos que el apóstol Pablo está hablando, obviamente, a los creyentes. Él está hablando a cristianos. Y podemos examinarnos. Cuando nosotros estamos en conocimiento, sabemos que estamos en una mala condición espiritual. Específicamente aquí está hablando de tomar la cena indignamente y antes nos dice que nosotros debemos examinarnos, que nosotros debemos de mirarnos a nosotros mismos para no tomar la cena indignamente. Y si nos dice que si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, pues entonces no vamos a ser juzgados. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros no nos examinamos, si nosotros no nos miramos, pues el Señor nos tiene que juzgar, disciplinarnos, para que no seamos condenados con los que no son creyentes. Porque en un día futuro Jesús va a juzgar al mundo, pero primero va a tener que tratar con los suyos. El Señor Jesucristo, mi hermano, se fija en nuestra conducta. Él nos corrige a nosotros para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos nosotros bien lo que hacemos, pues no vamos a ser castigados. Y hay algo muy importante. Si nosotros, como hijos de Dios, nos negamos a tratar con el pecado en nuestra vida, Dios se ocupa de él y lo va a juzgar. Y allí está esa tercera causa por la cual el pueblo de Dios puede sufrir. En cuarto lugar, podemos sufrir por causa de nuestros pecados pasados. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, hay un pasaje que nosotros conocemos muy bien. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El apóstol Pablo, obviamente, él está hablando aquí nuevamente a los creyentes. Y este es uno de los pasajes destacados de las Escrituras, que muchas veces lo hemos considerado y que necesita ser considerado en estos momentos. Y está presentando Pablo un gran principio, una ley inmutable que opera en todas las esferas de la vida. En la agricultura, una persona siembra frijol y cosecha frijol, siembra maíz y cosecha maíz. Nosotros nunca vamos a poder cosechar manzanas del naranjo. Y aquí está un principio que dice que usted siembra
Y eso es lo que va a cosechar. Y en la esfera de lo moral, eso también se va a cosechar siempre. El principio establecido en este versículo es inmutable, es invariable, es inalterable y no puede ser revocado. No se puede modificar en ninguna de sus partes. Es aplicable a cada esfera, a cada sector, a cada área de la vida. Por ello, lo que se cosecha permanecerá al mismo o va a pertenecer a ese mismo tipo de semilla que se siembra. En este sistema no se producen errores, no hay mutaciones que alteren la relación de lo que se siembra y lo que se cosecha. Y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que Dios nos está diciendo aquí que todos los que pretendan pasar por alto sus principios, pensando que el placer compensa y no deja en la vida nada más que graves resultados, no se van a salir con la suya y tendrán que sufrir las consecuencias. Y nosotros lo vemos en la forma de un deterioro físico, mental y con efectos irreversibles, tanto en el nivel personal como en el social. Hoy nosotros estamos viendo cómo el mundo prácticamente está cosechando lo que ha sembrado. El mundo está cosechando y los grandes avances de la medicina no han podido remediar esas graves consecuencias. Cuando nosotros nos rebelamos contra las leyes del Creador y sembramos lo que el pecado y la maldad humana ofrece engañosamente, oiga bien, vamos a cosechar en nuestra propia experiencia lo que el pecado realmente es. Y comprobará que conduce inevitablemente a la destrucción mental y física. Y esto es importante. He conocido personas que a pesar de que Cristo cambió sus vidas, aún quedan en ella las secuelas de esa vida desordenada que con anterioridad vivieron. Y eso, hermano, nosotros no podemos olvidar. Siempre quedará en la puerta los agujeros de esas puntillas que nosotros hemos arrancado. En quinto lugar, ¿por qué sufre el pueblo de Dios? Por algún elevado propósito de Dios. Ese es, mi hermano. Y ese caso nosotros lo podemos observar en la vida de Job. Job sufrió por un elevado propósito de Dios que él no le reveló. Él tuvo que mirarlo y entenderlo, pero Dios tenía un propósito allí. Job sufrió porque estaba demostrando el Señor a Satanás, al mundo de los demonios y a los ángeles del cielo, que Job no era un asalariado. Él estaba demostrando que no todos los hombres tienen su precio y que él amaba a Dios solo por lo que Dios significaba para él. Satanás le dijo, ¿y es que acaso teme Job a Dios en vano? ¿No le has rodeado, no le has bendecido, no le has bendecido el fruto de sus manos? Y Dios le dijo, te voy a demostrar que no es por eso. Hay personas que aman a Dios, no por las bendiciones materiales que reciben, sino porque Dios es todo en su vida. Nosotros esperamos no tener que sufrir alguna vez como sufrió Job. Pero si pasamos por alguna prueba dura, nosotros ojalá que podamos decir, como él lo dijo en finalizar en Job 42, 5, 6, que dijo, de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Ojalá que nosotros entendamos esto. En sexto lugar, el pueblo de Dios sufre por cuestiones relacionadas con su fe. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Allí encontramos a los grandes héroes de la fe. ¿Qué nos dice Hebreos 11 de estos héroes de la fe?
Dice que algunos demostraron su fe y ganaron grandes batallas, que otros fueron librados de la espada, pero también nos dice que otros fueron muertos por la espada. Y allí están estas personas que han sufrido. El Evangelio en Colombia, por ejemplo, y en muchas regiones, se ha visto con frecuencia enmarcado por la persecución, la violencia, la muerte de aquellos que se han levantado para predicar la palabra del Señor. Nosotros de pronto que no hemos pasado ni hemos vivido por esa circunstancia, mi hermano, nos estamos alejados de eso, pero muchos lugares de Colombia el Evangelio se ha regado con la sangre de misioneros, de hombres de Dios que dieron su vida por la fe y que han llevado esa palabra de Dios a esos lugares y han sufrido por su fe. Y muchas veces nosotros podemos también estar sufriendo por cuestiones relacionadas con nuestra fe. Y en séptimo lugar, los hijos de Dios sufren por disciplina. Hebreos 12:6 nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Oiga bien, azota a todo aquel que recibe por hijo. Aquí se habla de la enseñanza que recibe el hijo, de la disciplina y no de un castigo. El castigo mantiene la ley, el juez castiga, pero un padre disciplina y lo hace con amor. Dios usa la disciplina para demostrar cuánto nos ama. Y aquí el escritor de Hebreos lo expresa muy claramente al decir que uno sería un hijo ilegítimo si no fuera disciplinado por el Señor. A veces, mi hermano, y tal vez a usted le tocó que pasar por situaciones. Yo recuerdo en alguna oportunidad que un padre llamaron a un papá para ponerle una queja en el colegio de uno de sus hijos y estaban ahí reunidos todos los que habían hecho esa pilatuna y él los sacó aparte y le dio unas palmadas. ¿Por qué no le dio a los otros? Porque no eran sus hijos. ¿Por qué no disciplinó a los otros? Porque no eran sus hijos. Por eso, Él disciplina. Y Dios también tiene que algunas veces disciplinar a sus hijos. Es por eso que cuando nosotros pasamos por problemas, por dificultades y no sabemos por qué, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al Señor y hablar al Señor de ello. Que Dios le permita conocer las causas por las cuales usted está pasando por esa adversidad. Las causas por las cuales usted está viviendo esa situación difícil. Dios quiere disciplinar a sus hijos. Él no está juzgando. Gloria a Dios por ello. Tal donde el Señor nos estuviera juzgando, sería para castigarnos. Él nos está disciplinando, como un padre disciplina a su hijo. Oiga bien lo que hemos tenido aquí, los pasajes que hemos considerado. Hoy iluminan algunas situaciones por las que estamos pasando en nuestra vida cristiana. Pero también son una fuente de consuelo y un motivo serio de reflexión ante nuestra forma de vivir la vida cristiana. Muchos creyentes cristianos pasan hoy y están pasando por esas terribles experiencias dolorosas. No hay explicación para ellas, una explicación rápida, fácil. Va a tener que pasar mucho tiempo para que nosotros, después de buscar al Señor en oración y de expresarle durante mucho tiempo nuestros sentimientos heridos,
podamos comprender al menos parte del motivo por lo cual hemos tenido que sufrir. Y quizá nunca lleguemos a comprender plenamente los elevados propósitos de Dios. La Biblia dice que como son más altos los pensamientos de Él, así como el cielo es más alto que el mar, así como el mar es más alto, así también los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Tal vez simplemente tendremos que esperar a llegar a su presencia, pero allí estaremos. Y estaremos buscando del Señor, y estaremos mirando en el Señor, y estaremos clamándole a Dios hasta que Él venga por su iglesia, para que el Señor nos dé ese consuelo. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios? ¿Por qué sufre el pueblo de Dios? Miremos cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude. Ojalá que en ese sufrimiento simplemente nosotros podamos encontrar ese elevado propósito de Dios para nuestras vidas. Ojalá que nosotros podamos encontrar qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero por eso es que debemos de mirar cómo está nuestra vida y procurar hacerla para Dios de una manera clara y especial. Señor, muchas gracias por tu palabra. Que ella nos hable, nos ame y revela ese propósito tuyo en nuestras vidas. Hoy, Señor de la gloria, la bendecimos y te glorificamos. Y te damos toda la adoración y la gloria y bendecimos tu nombre, que es santo y maravilloso en nuestras vidas. Que podamos entender, Señor, examinarnos, conocernos, mirarnos, pero siempre, Señor, con la mirada en ti. Con esa mirada, Señor, en el autor y consumador de nuestra fe, el que nos bendice y nos llena de su gracia y de su misericordia cada día. Hoy, Señor, colocamos nuestra oración y nuestro ruego por la familia del pastor Guillermo, por la iglesia. Colocamos la oración, Señor, por sus hijos, por sus hijas, sus nietos, Señor, todos sus hermanos, familia en Medellín. Señor, para que fortalecidos puedan caminar por este valle de sombra de muerte. Y tú, oh Dios de la gloria, les levantes y les sustentes cada día más y más. No sabemos los propósitos tuyos, pero creemos en tu sabiduría, en tu poder y en tu poder. Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, Señor. A cada uno de tus hijos que abren las puertas, Señor, de su hogar. Permiten, Señor, que esta palabra corra y sea glorificada en cada hogar, Señor. Bendigo, Señor, esa disposición. Bendigo, Señor, ese altar que se levanta en cada hogar. Bendigo, Señor, a tus líderes, a tus siervos, Señor. Bendigo, Señor, a tu pueblo. Bendigo, Señor, nuestros hogares. Señor, y que con sabiduría, con prudencia, con sensatez, Señor, podamos conducirnos en todo momento mientras estemos aquí en la tierra. Sabemos, Señor, que en ti está la victoria. Sabemos, Señor, que tú nos cubres
con la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Pero también nosotros debemos de cuidarnos y protegernos, Señor, de todo peligro que tú nos has llamado a ser prudentes. Señor, coloco delante de tu presencia también, oh Dios de la gloria, las peticiones, toda necesidad, Señor, de tu iglesia, el que está enfermo, Señor, levántalo, sana, Señor, su dolencia, sana, Señor, de la gloria, levanta esas vidas, Señor. Allí el que está en su cama, Señor, en su lecho de enfermedad, Señor, rodéalo con ángeles, Señor, que defiendan y guarden su vida, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios de amor. Te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo. Dios les guarde. Que el Señor sea llenando su hogar, su vida, de muchas bendiciones, y que la gracia y la misericordia de Dios descienda abundantemente sobre su vida. Dios les bendiga.